Hay un misterio que define por completo la época en la que vivimos. Si uno mira la historia de la humanidad, durante miles y miles de años, el progreso fue casi inexistente, una línea prácticamente plana. Pero, de repente, hace unos 200 años, esa línea explotó. Se disparó hacia arriba. De pronto, nos volvimos más ricos, más sanos, vivimos más que cualquier otra generación en la historia. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Es que, piénsenlo bien, durante el 99% del tiempo que llevamos en este planeta, la vida de una persona en el año 1500 no era muy diferente de la de un romano en el año 100. Sí, claro que había inventos, pero ninguno cambiaba las reglas del juego de forma permanente. Y entonces, de la nada, ¡boom!, la curva se va al cielo. Este es probablemente el rompecabezas económico más grande de todos. Y claro, los economistas le pusieron un nombre, la Gran Divergencia. Aunque, visualmente, se le conoce más como el palo de hockey del progreso. Y el gráfico no miente. Antes de 1800, lo normal era el estancamiento. Después, el crecimiento exponencial se convirtió en nuestra realidad. Duplicamos la esperanza de vida, multiplicamos la riqueza de una forma que nuestros antepasados ni siquiera hubieran podido soñar. Entonces, ¿quién resolvió este acertijo? Bueno, si tuviéramos que darle un premio Nobel a alguien por resolverlo, mucha gente diría que tendría que ser para el historiador económico Joel Mokyr. Su trabajo se enfoca, básicamente, en encontrar los ingredientes para el crecimiento sostenido. En otras palabras, él encontró la receta. Así que vamos a desglosarla. A ver, lo primero que la teoría de Mokyr nos obliga a hacer es a cuestionar una idea que tenemos muy arraigada, que el progreso es simplemente cuestión de tener buenos inventos, pero la historia nos demuestra que es mucho, pero mucho más complicado. Han existido sociedades increíblemente ingeniosas que, a pesar de sus brillantes ideas, se quedaron estancadas. Y el caso de estudio perfecto es la China de la dinastía Song, allá por el siglo XI. Miren esto, inventaron la pólvora, la imprenta, la brújula, el papel moneda, o sea, innovaciones que el resto del mundo tardaría siglos en adoptar. Estaban sin lugar a dudas en la cima tecnológica del planeta. Y, sin embargo, a pesar de todo ese genio, su economía no despegó, no de forma sostenida al menos. ¿Se estancó? Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si los grandes inventos no eran suficientes, ¿cuál era ese ingrediente secreto que les faltaba? Y aquí es donde llega la gran revelación de Mokyr. El ingrediente que faltaba no era una máquina, no era una tecnología, era algo mucho más profundo, casi invisible, una nueva forma de pensar. Una mentalidad que él bautizó como la cultura de crecimiento. Para entender esta cultura, Mokyr divide el conocimiento en dos tipos, lo cual es muy útil. El primero es el conocimiento prescriptivo. En palabras simples, es el cómo se hacen las cosas. Es la habilidad práctica, la técnica. Pensemos que es como la receta para hacer una torta. Te dice, paso a paso, qué hacer. El segundo tipo es el conocimiento proposicional. Y este es el por qué. Es el entendimiento teórico, la ciencia que explica los principios detrás de las cosas. Siguiendo con la analogía, si el cómo es la receta de la torta, el por qué es la química, que explica por qué la levadura hace que la masa crezca. Y aquí está la clave de todo. Con la receta puedes hacer una buena torta. Genial. Pero si entiendes la química, entonces puedes empezar a mejorarla, a adaptarla y quién sabe, quizás hasta inventar algo totalmente nuevo, como un croissant. Las sociedades antiguas, como China, estaban llenas de recetas geniales, pero fue la Europa de la Ilustración la que se obsesionó con la química, y eso creó un ciclo de innovación que se alimentaba a sí mismo sin parar. Ok, entonces, ¿de dónde sale esta cultura de crecimiento tan poderosa? ¿Cómo se construye? Bueno, Mokyr identifica 3 ingredientes clave. Es, por así decirlo, la receta para la receta del progreso. Son básicamente estos 3 pilares. Primero, una cultura que de verdad crea en la idea del progreso. Segundo, instituciones que protejan y motiven las ideas nuevas. Y tercero, redes que conecten a quienes piensan, para que el conocimiento pueda fluir libremente. El primer ingrediente es puramente cultural.
es un cambio de mentalidad radical, el que justamente definió a la Ilustración en Europa. Es una cultura que deja de aceptar el dogma y la tradición como verdades absolutas y empieza a creer que la vida humana puede y debe ser mejorada a través de la razón, de la evidencia y del descubrimiento constante. El segundo ingrediente son las instituciones. Y aquí Mokir hace una comparación fascinante. En un imperio centralizado como el chino, una sola orden del emperador podía frenar en seco cualquier innovación. Pero la Europa de esa época era un caos de pequeños estados compitiendo entre sí. Si a un pensador como Voltaire lo perseguían en Francia, pues se iba a otro país y encontraba apoyo. Irónicamente, esa competencia entre estados se convirtió en un escudo para la libertad intelectual. Y esta tabla lo resume de una manera perfecta. Donde China tenía un control centralizado, Europa tenía su fragmentación competitiva. Donde China tenía un control imperial del conocimiento, Europa desarrolló algo totalmente nuevo, la República de las Letras. El resultado de esa ecuación es clarísimo: estancamiento por un lado y crecimiento sostenido por el otro. Y eso nos lleva al tercer y último ingrediente: las redes. La República de las Letras no era un país, Era una comunidad de científicos, de filósofos de toda Europa que se escribían cartas, intercambiaban publicaciones, se debatían ideas. Fue, en esencia, el Internet de su época, una red descentralizada y abierta donde las ideas viajaban sin fronteras para ser discutidas, mejoradas y combinadas. Ahora bien, todo este análisis histórico no es solo una clase para entender el pasado. Para nada. La teoría de Mokir es también una advertencia muy clara para nuestro presente. Nos obliga a plantearnos una pregunta algo incómoda. ¿Podemos dar el progreso por sentado o es en realidad un ecosistema muy frágil? Es que si usamos las ideas de Mokir como un lente para ver el mundo de hoy, empezamos a ver las amenazas a cada uno de sus ingredientes. El proteccionismo y las guerras comerciales atacan a las redes abiertas. El sentimiento anticiencia, eso es un misil directo a la cultura del progreso. La censura y las restricciones a la información debilitan a las instituciones que protegen las ideas. Y la falta de inversión en investigación básica nos arriesga a tener muchas recetas nuevas, pero muy poca química para crearlas del futuro. El mensaje es contundente, y esta frase lo resume a la perfección. El crecimiento no se da por sentado. Debemos vigilar los factores que lo generan. Y es que el progreso no es el estado natural de la historia humana. El estancamiento sí lo es. El progreso es el resultado de un ecosistema cultural e institucional muy específico, que parece debemos proteger activamente. Al final, la conclusión es casi ineludible. Estos últimos 200 años de increíble prosperidad no fueron un accidente. Fueron el resultado de esa cultura de crecimiento que tuvimos la suerte de heredar. La pregunta que el trabajo de Mokir nos deja flotando en el aire es: ¿estamos siendo buenos guardianes de esa herencia o estamos dejando que ese frágil ecosistema se marchite?